Bienvenidos a otro episodio de Crímenes Reales. Si te fascina entender cómo un asesino logró evadir a la justicia durante décadas utilizando múltiples identidades, este video es para ti. No olvides dejar en los comentarios qué piensas sobre este escalofriante caso y si ya habías escuchado hablar del asesino camaleón. Un bosque silencioso, un barril oxidado y dentro, huesos humanos. En 1985, en el Parque Estatal Bear Brook de la localidad de Allenstown, New Hampshire, unos cazadores encontraron un barril metálico que contenía los restos de una mujer adulta y una niña pequeña. Este escalofriante descubrimiento, que inicialmente parecía un caso local, resultó ser la primera pieza de uno de los enigmas criminales más complejos en la historia de Estados Unidos. Años después, se descubriría un segundo barril, y las identidades de las víctimas y el verdadero rostro del asesino solo saldrían a la luz décadas más tarde. Esta es la historia de Terry Peder Rasmussen, conocido en los archivos policiales como el asesino camaleón, un hombre que vivió con múltiples identidades. Cuando se encontró el primer barril en 1985, la policía se enfrentaba a dos grandes enigmas. ¿Quiénes eran las víctimas y quién podría ser su asesino? La identidad de la mujer y la niña dentro del barril era desconocida. Habían sido brutalmente asesinadas y sus cuerpos metidos en un bidón en el bosque. Las investigaciones en la escena del crimen revelaron que las víctimas murieron por golpes en la cabeza. Sin embargo, en aquel momento no se pudo determinar ni los nombres de las víctimas ni encontrar pistas sobre el asesino. Este barril, hallado en el bosque de un pequeño pueblo, se convertiría con el tiempo en uno de los casos sin resolver más misteriosos de New Hampshire. Pasaron 15 años. Mucho después del descubrimiento del primer barril, en mayo de 2000, se encontró un segundo barril en la misma zona. Este barril estaba a unos 100 metros del primero, escondido entre los árboles. De nuevo, una escena horripilante. Los restos de dos niñas pequeñas. Una parecía estar emparentada con la mujer y la niña del primer barril, mientras que la otra no tenía relación familiar con las primeras víctimas. Ahora había un total de 4 víctimas, todas mujeres o niñas, todas asesinadas con el mismo método brutal, colocadas en barriles y abandonadas en el bosque. Con este descubrimiento, el misterio de Allenstown se hizo aún más profundo. La prensa comenzó a referirse a las víctimas como el cuarteto de Allenstown o los asesinatos de Bear Brook. Sin embargo, como no se pudo identificar ni los cuerpos ni encontrar rastro del asesino, el caso permaneció sin resolver durante años. La policía estaba segura de que los dos barriles, encontrados tan cerca uno del otro, y las 4 víctimas eran obra del mismo asesino. El estado de los cuerpos, la forma en que fueron asesinados y la manera en que fueron ocultados lo indicaban. Se estimaba que las víctimas habían sido asesinadas entre 1977 y 1981. Pero incluso en los 2000, el hecho de que el caso siguiera sin resolverse generaba inquietud entre el público. Una serie de asesinatos tan horribles se había cometido en un pequeño pueblo, y las víctimas habían permanecido en un bosque durante años sin que sus familias lo supieran. ¿Qué secretos ocultaba este silencioso bosque? Mientras la policía de New Hampshire luchaba por resolver el caso de los barriles, un hombre viajaba por diferentes rincones del país, cambiando constantemente de nombre. Este hombre sería, años después, el centro del misterio de Bear Brook, Terry Peder Rasmussen, también conocido como el asesino camaleón. Rasmussen era un ciudadano estadounidense nacido en 1943. En su juventud se unió al ejército, trabajó como electricista e incluso se casó y tuvo 4 hijos. Sin embargo, su vida matrimonial terminó a mediados de los años 70 debido a la violencia.
Su esposa lo abandonó y Rasmussen tomó entonces un camino oscuro. A finales de los 70, Rasmussen comenzó a cambiar frecuentemente de lugar. Arizona, Texas, California, Hawái. En cualquier estado donde viviera, utilizaba identidades falsas para no dejar rastro. Finalmente, a finales de los 70, se estableció en New Hampshire y comenzó a presentarse como Bob Evans. Trabajaba como fontanero, electricista en Manchester, New Hampshire, y se presentaba a sí mismo como Bob Evans, con una supuesta esposa llamada Elizabeth Evans. Posteriormente se descubrió que Elizabeth Evans podría haber sido una de sus víctimas femeninas de aquella época, aunque esta persona no pudo ser identificada durante años. Así comenzó el hábito de Rasmussen de cambiar de identidad como un camaleón, un nombre falso común que no levantaba sospechas, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. La vida de Rasmussen, llena de diferentes identidades, era en realidad una pantalla para ocultar sus crímenes. Las autoridades lo describían como un completo camaleón debido a sus numerosos nombres falsos conocidos. De hecho, al examinar la carrera criminal de Rasmussen, se ve que aparecía con diferentes nombres en diferentes periodos. Por ejemplo, mientras a principios de los 80 aparecía en New Hampshire como Bob Evans, unos años después fue registrado por la policía en California como Curtis Mayo Kimball. Luego, continuó viviendo vidas completamente diferentes, utilizando los alias Gordon Jensen y Larry Banner. Cuando la policía finalmente determinó que todos estos nombres pertenecían a la misma persona, sufrieron un gran impacto. Fue por esta increíble habilidad para el engaño que los medios apodaron a Terry Rasmussen el asesino camaleón. En la época del Día de Acción de Gracias de 1978, en California, una joven madre llamada Marlise Elizabeth Honeychurch desapareció con sus dos pequeñas hijas después de discutir con su familia. Sus familiares recordaban que Marlise había discutido con su nuevo novio, un hombre llamado Bob, y luego abandonó la casa llevándose a sus hijas. Este Bob era en realidad Terry Rasmussen. Nunca más se volvió a saber de Marlise ni de sus hijas Marie, 6 años, y Sarah, 1 año. La familia de Marlise las buscó durante años, pero no pudo encontrar su rastro. Nadie podía imaginar que su destino había terminado en barriles dentro de un bosque al otro lado del país. Esa mujer y esas 2 niñas cuyos cuerpos fueron encontrados en Bear Brook en 1985 y 2000 eran esta desafortunada madre y sus hijas. Conocer a Rasmussen había sido el último giro en sus vidas. Después de hacer desaparecer a Marlise y sus hijas, Rasmussen continuó viviendo en New Hampshire. Pero en 1981, nuevamente cerca del Día de Acción de Gracias, esta vez desapareció de Manchester, New Hampshire, junto con una joven llamada Denise Beaudin y su hija de 6 meses. Denise Beaudin era la novia de Rasmussen en aquella época. Se había presentado a ella y a su entorno como Bob Evans. Cuando la joven desapareció con su bebé, su familia inicialmente no acudió a la policía, pensando que se había marchado debido a dificultades económicas. Pero la realidad era mucho más oscura. Denise probablemente sería la siguiente víctima de Rasmussen. Años después, las autoridades creían que Denise Beaudin había sido asesinada y su cuerpo probablemente enterrado en algún lugar de California, aunque sus restos nunca han sido encontrados. Rasmussen, sin embargo, había dejado con vida al bebé que acompañaba a Denise. Quizás tenía su propio plan. Después de la desaparición de Denise, Rasmussen abandonó completamente New Hampshire con el bebé secuestrado y se dirigió a California. En este punto, cambió su identidad. Ahora su nombre era Curtis Mayo Kimball. Al bebé que llevaba consigo le dio el nombre de Lisa y comenzó a presentarla como su propia hija. En 1985, Rasmussen fue arrestado en California por conducir bajo los efectos del alcohol y poner en peligro la seguridad de la niña.
La policía, sospechando de la situación de Lisa, comenzó a investigar quién era ella, pero Rasmussen hizo un movimiento astuto. Después de quedar en libertad bajo fianza, desapareció. Abandonando la identidad de Curtis Kimball que había utilizado durante el arresto, Rasmussen desapareció esta vez bajo el nombre de Gordon Jenson. En 1986, viviendo bajo el alias de Gordon Jenson, Rasmussen abandonó a Lisa en un parque de caravanas en California. La pequeña fue entregada a una familia de acogida y Rasmussen desapareció. 2 años después, en 1988, volvió a enfrentarse a la ley. Esta vez fue capturado con un vehículo robado y le dijo a la policía que se llamaba Jerry Mockerman. Sin embargo, cuando le tomaron las huellas dactilares, se descubrió la verdad. Estas huellas correspondían al hombre arrestado bajo el nombre de Curtis Kimball. Es decir, tanto Mockerman como Kimball eran en realidad Rasmussen. Las autoridades finalmente comenzaban a entender que el mismo hombre estaba involucrado en delitos bajo diferentes identidades. Rasmussen fue condenado a 3 años de prisión en 1989 por abandonar a Lisa. Sin embargo, aún no se conocía ni la verdadera familia de la niña ni la verdadera identidad de Rasmussen. Cuando fue liberado condicionalmente en 1990, lo primero que hizo fue desaparecer de nuevo. Violó su libertad condicional y se esfumó. A finales de los 90, Rasmussen volvió a aparecer, por supuesto, con una nueva identidad. En diciembre de 1999, comenzó a ser visto en California con una mujer llamada Eun-Sung Jun, esta vez bajo el nombre de Larry Vanner. Eun-Sung Jun presentaba a este misterioso hombre como su nuevo novio. La pareja incluso realizó una ceremonia de matrimonio no oficial en 2001. Pero en junio de 2002, Eun-Sung Jun desapareció repentinamente. Cuando sus amigos no pudieron contactarla, se preocuparon y acudieron a la policía. En octubre de 2002, la policía hizo un horrible descubrimiento en la casa de Eun-Sung. El cuerpo de la joven fue encontrado enterrado bajo el suelo de la casa, cubierto con arena para gatos. Había sido asesinada por golpes en la cabeza y su cuerpo había sido desmembrado. Larry Vanner, quien vivía con ella en la casa, había desaparecido. Sin embargo, poco después, en noviembre de 2002, Rasmussen, con la identidad de Vanner, fue arrestado y juzgado por el asesinato de Eun-Sung Jun. Rasmussen hizo un movimiento inesperado en el tribunal al aceptar los cargos y fue condenado a cadena perpetua en 2003. Esta rápida confesión sorprendió a las autoridades. La detective Roxanne Grunheit, del Departamento de Policía de Contra Costa, pensaba que Rasmussen había aceptado su culpabilidad para no prolongar el caso. Los detectives habían comenzado a investigar la verdadera identidad de Lisa, la niña que habían encontrado años atrás con Rasmussen, y era evidente que a Rasmussen le incomodaba que indagaran en su pasado. De hecho, se cree que cuando la detective Grunheit mencionó en el tribunal que quería investigar la paternidad de Lisa, Rasmussen entró en pánico al escucharlo y aceptó rápidamente su culpa para evitar más preguntas sobre su pasado. En resumen, incluso mientras era juzgado como Vanner, Rasmussen era consciente de que escondía secretos aún mayores. Con el asesinato de Eun-Sung Jun, Rasmussen fue condenado por primera vez como asesino, pero mirando hacia atrás, este no fue el único asesinato conocido que cometió. Honeychurch y sus hijas en 1978, probablemente Denise Beaudin en 1981, Eun-Sung Jun en 2002. Estas 3 familias, separadas en el tiempo, se habían convertido en víctimas de Rasmussen. El punto en común entre todas ellas era que había establecido una cercanía emocional o había vivido con ellas. De manera inusual para el perfil de un asesino en serie, elegía a sus víctimas
entre personas que conocía, con quienes tenía una relación. Rasmussen dibujó el retrato de un asesino en serie extremadamente peligroso y diferente, lo suficientemente despiadado como para matar a sus novias, esposas e incluso a niños inocentes. Este criminal, que primero inspiraba confianza y entraba en las vidas de sus víctimas para luego hacerlas desaparecer, había convertido en hábito cambiar de identidad después de eliminar a sus víctimas, cambiando así su territorio de caza. Era como si borrara su propio pasado y renaciera. El método que Rasmussen aplicaba a sus víctimas también era similar: golpes mortales a todas ellas, seguidos de intentos de deshacerse de los cuerpos u ocultarlos. No dejar rastro, hacer cualquier cosa para sobrevivir. Sin embargo, tarde o temprano, sus maldades saldrían a la luz. Incluso después de entrar en prisión en 2003, Terry Rasmussen no había revelado completamente su verdadera identidad. En los registros judiciales figuraba como Larry Vanner. Su verdadero nombre, Terry Rasmussen, los otros asesinatos que había cometido y su conexión con los barriles de New Hampshire aún no se conocían. En 2010, Rasmussen murió en prisión debido a cáncer de pulmón y neumonía. Así, se pensó que este preso, condenado por lo que sabíamos hasta entonces por un solo asesinato, se había llevado todos sus secretos a la tumba. Pero la historia no terminaría aquí. De hecho, la muerte de Rasmussen condujo a uno de los movimientos más críticos en la resolución de estos misteriosos casos. Lisa, la niña que había sido encontrada abandonada en California en 1986, ahora era una mujer joven y su verdadera identidad seguía siendo un misterio. Tras la muerte de Rasmussen, en 2013, el detective Peter Headley de San Bernardino, California, retomó el caso de Lisa. En el tiempo transcurrido, la tecnología del ADN había avanzado considerablemente y se habían creado extensas bases de datos de árboles genealógicos en Internet. El detective decidió ir más allá de las pruebas tradicionales de ADN para encontrar a la familia biológica de Lisa. Se iba a probar un nuevo método llamado genealogía genética, capaz de realizar coincidencias de parientes en amplias bases de datos de ADN. Estos modernos métodos de investigación comenzaron a dar frutos. Hacia 2016 a 2017, finalmente se encontró a la verdadera familia de Lisa. La madre biológica de Lisa no era otra que Denise Boudin, quien había desaparecido años atrás en New Hampshire. Así se resolvió el misterio. Lisa era en realidad la hija de Denise y había sido secuestrada por Rasmussen. Cuando se le mostró una fotografía de su yerno desaparecido, Bob Evans, al padre de Denise, Armand Boudin, el anciano lo reconoció inmediatamente. La foto era una imagen policial de Rasmussen tomada en prisión bajo el nombre de Curtis Kimball. Esta coincidencia reveló que la persona que Lisa conocía como su padre era en realidad un extraño y el presunto asesino de su madre. Los policías de New Hampshire empezaron entonces a pensar que el mismo sospechoso, bajo el alias de Bob Evans, había cometido tanto el caso de la desaparición de Denise Boudin en 1981 como los asesinatos de los barriles de Bear Brook. Tras una serie de descubrimientos consecutivos, en enero de 2017, las autoridades celebraron una rueda de prensa anunciando que Bob Evans, es decir, Rasmussen, podría ser el asesino de Bear Brook, Allenstown. Además, las pruebas de ADN habían revelado un vínculo biológico entre la niña pequeña no identificada encontrada en los barriles de Allenstown y el asesino Bob Evans. Esta niña era la hija biológica de Rasmussen, es decir, una de las 4 víctimas encontradas en 1985 y 2000 era hija de sangre de Rasmussen. Esta horripilante información ponía de manifiesto una vez más la magnitud de los crímenes de Rasmussen. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin responder.
cuál era la verdadera identidad de Rasmussen. ¿Y quién era la madre de esa pequeña niña? La policía recurrió a un método inusual para descubrir el verdadero nombre de Rasmussen. En junio de 2017, publicaron un video de un interrogatorio policial realizado con él en 2002 y preguntaron si alguien reconocía al hombre de las imágenes. El objetivo era averiguar quién era realmente Bob Evans, es decir, Rasmussen. En agosto de 2017, la investigación de genealogía genética dio un paso más. Uno de los hijos biológicos de Rasmussen, de su primer matrimonio en los años 60, aceptó proporcionar una muestra de ADN. Gracias a esta prueba de ADN, finalmente se confirmó la verdadera identidad de Bob Evans. Era oficialmente Terry Peder Rasmussen. Así, por primera vez, salió a la luz el verdadero nombre del asesino que durante décadas se había escondido tras diferentes identidades. Este método, es decir, la identificación de un criminal mediante genealogía genética, fue un éxito sin precedentes. De hecho, poco después, en 2018, cuando se resolvió el famoso caso del asesino del Estado Dorado, utilizando la misma técnica, el caso de Rasmussen sería citado como un ejemplo pionero. Ahora se conocía la identidad del asesino, pero ¿qué hay de las víctimas? Los nombres de las desafortunadas madres e hijas en los barriles de Bear Brook seguían siendo desconocidos. Los investigadores, deseosos de hacer justicia a las antiguas víctimas de Rasmussen, emprendieron ahora la tarea de identificar a las víctimas utilizando los mismos métodos de ADN genealogía. Rebecca Heath, conocida como detective de Internet, encontró pistas importantes examinando anuncios de personas desaparecidas en Internet. La información que encontró incluía mensajes escritos por familias sobre una madre y dos hijas desaparecidas en 1978. Esto coincidía con las víctimas de Bear Brook. Tras extensas investigaciones de ADN y coincidencias familiares, finalmente, en junio de 2019, la Fiscalía General de New Hampshire reveló la identidad de 3 de las víctimas. La madre, que había desaparecido en 1978, Marlise Elizabeth Honeychurch, 24 años, y sus hijas Marie Elizabeth Vaughn, 6, y Sarah Lynn McWaters, 1, ahora podían ser nombradas. Sus familias, que las habían estado buscando durante años, finalmente conocieron el destino de sus seres queridos. Desafortunadamente, la identidad de la cuarta víctima, la niña pequeña, aún no ha sido determinada. Lo único que sabemos es que era la hija biológica de Rasmussen. Las autoridades consideran altamente probable que la madre de esta niña también fuera asesinada por Rasmussen y aún no haya sido encontrada. Así, gran parte del gran misterio que esperaba respuesta desde 1985 quedó resuelto, revelándose tanto la identidad del asesino como la de las víctimas. Lo llamativo es que el caso de Rasmussen fue el primero en el que se utilizaron técnicas de genealogía genética. Este misterio, que como caso sin resolver no había podido ser resuelto durante décadas, finalmente fue aclarado gracias a la combinación de tecnología y determinación humana. Este desarrollo es considerado un momento revolucionario en la historia de las ciencias forenses. Si hoy día muchos casos sin resolver en todo el mundo están empezando a resolverse gracias a esta técnica, el caso del asesino camaleón tiene un gran mérito en ello. La historia de Terry Rasmussen es recordada como un caso de ocultación de identidad, casi sin precedentes en la historia criminal estadounidense. Rasmussen, que actuaba como una sombra ante la ley, logró ocultar su verdadera identidad hasta el final. Su captura y la unión de todas las piezas llevó exactamente 40 años. Solo cuando las investigaciones de diferentes estados se juntaron, el cuadro se hizo más claro. El caso de Rasmussen fue una advertencia para las fuerzas del orden. Los asesinos en serie no siempre son una cara conocida o un solo nombre.
a veces pueden ser tan escurridizos y cambiantes como un camaleón. Después de 2017, el FBI y las policías estatales reabrieron antiguos casos de desapariciones y expedientes de cuerpos no identificados para investigar si Rasmussen podría estar relacionado con otros crímenes. Por ejemplo, volvieron a salir a la luz otras mujeres desaparecidas en la misma zona durante el periodo en que Rasmussen vivió en New Hampshire, como Lauren Rahn y Denise Dano, aunque no se pudo establecer una conexión directa. Sin embargo, también se considera la posibilidad de que Rasmussen pudiera estar implicado en algunos homicidios sin resolver, como el de una mujer desmembrada encontrada dentro de un refrigerador en California en 1995. En este caso, del refrigerador, detalles como la presencia de un cartón de leche de la zona donde Rasmussen se encontraba en ese momento junto al cuerpo y el hecho de que la víctima recibiera un golpe en la cabeza y su cuerpo fuera colocado en un contenedor recordaban el método de Rasmussen. Desafortunadamente, esta víctima tampoco ha sido identificada aún, por lo que no se ha podido confirmar la conexión con Rasmussen. Cuando Lisa fue puesta bajo protección en 1986, le dijo algo infantil a la policía como «tenía hermanos pero murieron por comer hongos silvestres cuando fuimos de acampada». Años después, el detective Headley recordó estas palabras y dijo «esto significa que definitivamente hay más víctimas». Estas palabras indican que el legado de horror dejado por Rasmussen quizás no se ha resuelto por completo. Terry Peder Rasmussen, el asesino camaleón, abandonó este mundo dejando tras de sí tantas preguntas sin responder como las que se respondieron. Su historia se convirtió en un ejemplo impactante de cómo un criminal puede esconderse tras identidades durante años. Viviendo diferentes vidas con diferentes nombres, Rasmussen finalmente no pudo escapar de la justicia. Sin embargo, quedó la duda de víctimas aún no identificadas y posibles otros asesinatos. A pesar de todo, hoy sabemos que las preguntas sobre quién era, qué hizo y quiénes eran sus víctimas han sido respondidas en gran medida. La máscara del asesino camaleón cayó, revelando su verdadero rostro. De esta trágica historia queda un poderoso mensaje sobre cómo la verdad, tarde o temprano, tiene la costumbre de salir a la luz. Si te ha impactado esta historia del asesino camaleón, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay más víctimas que aún no han sido descubiertas? ¿Qué otros casos de crímenes reales te gustaría que analizáramos en el próximo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de crímenes reales. Hasta el próximo episodio.